Hola gente, ¿qué tal? Aquí Nedrix, en un nuevo canal estamos aquí de regreso con This de Police. Y en el episodio anterior, pues bueno, nos encontramos a un nuevo enemigo llamado el Dentista. ¿Qué pasará con él? Ah, no lo sabemos, vamos a ver qué sucede. Meritorio de ayuntamiento, hallado muerto en su apartamento. Alison Bell, de 21 años, víctima del brutal asesinato. La reducción de viviendas en Facebook asequible. ¿Tengo que llevar el coche? No. La respuesta es sencilla, chico. No, o sea, no lo vas a hacer. Venga, ponme esta no lo he escuchado. Una negra poniéndose las tangas. Me gusta. Tanga blanca. Pues si uno tanga negra, no sé. Su parte, ¿eh? Muchas gracias. Ah, ¿los quieres? No, no los voy a despedir. O sea, me vale verga lo que tú quieras. No los voy a despedir. Como que tampoco voy a despedir a mis... A mi gente, en plan... Yo te lo digo, no lo voy a hacer. Sí, te voy a ir a tomar por culo. No lo voy a hacer. Mira, tú quieres despedir a los mejores detectives que tengo. Vete a mamarla, anda. Vete a mamarla, ayuntamiento, ¿sí? No sé de que nombres personas se llaman en el momento no vive aquí, sé qué cara tiene mi vecino, ese tipo vende droga. Venga, vamos a mandar a toda la gente, es un gato, peligroso hasta cierto punto. Puto tubo de mierda, que no agarraste tubo, lo voy a tirar al suelo. Ah, no, se cayeron unas cosas. Ah, mucho desastre. Todo fue destrucción, lo siento mucho. Gente estupefaciente, o sea que es un denuncio falsa. Ya, que la costará. Siempre que son viejitos, es un plan. Está la duda de que es una denuncia falsa o no es una denuncia falsa. Ay, que día tan chingón. Ay, estoy medio tranquilillo, la verdad. Venga. Tan, 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 tan. Vente para acá. Caras nuevas, hay puros ancianos para contratar, chico. Agresión con arma letal. ¿Cómo verga se les escapó? ¿Cómo se les escapó? Quiero saber esa información. ¿Cómo se les escapó? Placa, 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 placa. Placa, placa. Una mujer armada llevando con lo que parece un chaleco explosivo junto a una policía y exigiendo que esa cosa peligrosa sea desmantelada y retirada de inmediato. Hay vistas en el parque atrapado con sueño generador y el supervisor niega a dejarlos marchar. Param, pam, 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 pam. Me gusta mucho la musiquita, ¿eh? La música del juego creo que es lo mejor que hay en el juego. Disfrutando unas cuantas canciones, tío, que son bastante pesadillas. Informe de rehenes. Uf, tengo que esperar a que venga toda la gente otra vez. Vale. Tres policías, ya está. Me sobran. 1, 2, 3.
Pam, pam, pam. Son las 23, son las 24. Extorsión y asalto. Vámonos, es hora que abramos nuestro viejo amigo Google y nos diga qué chingados hay que hacer. Vale, primero, este niño se acerca, claramente lo sé porque soy muy inteligente. Abres la puerta, se golpean, te pisotean, se sube el caballo. Madre mía, no seré muy inteligente, ¿no? Me voy a... Me voy para los SWATs, pero no me voy para los SWATs. Voy a mandarlos y ya está. Pues van a tardar 500 días. Luego una persona en la mano está fumando en el coche de una casa de nada. Dispara al sospechoso. En el interior de la casa de esa atronadora hay 3 hombres armados sentados en una mesa jugando a las cartas. En la esquina hay una mujer asustada con el niño. A preferirse hacia los hombres, obviamente, en plan, no sé. Hay gente con entrada dentro de la estancia y los infractores han alzado la voz. Hasta desfundar las armas y liberar la estancia. Los jóvenes están confusos, uno tiene un cuchillo y restos solo de linternas. Hay un cadáver en el suelo, concido a puñaladas. Dispara al hombre del cuchillo. Hombre, ya ves, un tío que es el más peligroso. Dispárale, coño. Ni siquiera un... Abajo el arma, no. ¡Pah! En la cabeza. Ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia. Lo decía Porfirio Díaz. Muerto el perro, se acabó la rabia. A mamarla. Extorsión y asalto. Lo hemos capturado. Quitan decir que estamos de este cabrón. Quitan decir que estamos de este cabrón, chicos. Estamos a nada. Estamos a putamente nada. Ahora es cuando me matan, ¿no? Plan que descubren que los estaba investigando y me matan. Oye, había cinemáticas café todos los días. Igual, lo cual es algo impresionante. Boyd here, and I hope you have a hell of a good reason for calling me in the middle of the night. I'm sorry, Mr. Boyd. I'll call you back later. No, wait, you're the girl from the prosecutor's office. Lana, right? No, Yes, wait. exactly. Oh, I'm so embarrassed, Mr. Boyd. The first thing Mrs. Broom told me about you is that you almost never sleep. I don't sleep too much either, so I thought I'd call you and apologize for last time. But it wasn't the last time, was it? Well, I've been going over our conversation in my mind, and I realized how stupid I sounded. You're the chief of police, and there's a strange girl calling you, saying she'll be the next city prosecutor, just to share the news, I guess. I must have sounded crazy. Not so crazy as you imagine, Lana. When I learned I was going to be police chief, my parents were already dead, and my only friend was working 1,000 miles away from Freeburg. Wife and kids were relaxing on a distant island in the middle of the ocean. Took me 6 hours to get a hold of them. But I had to share the news with someone, or I would have gone mad. All the more because I was surrounded by half a dozen cops who figured they were ahead of me for the job. I figured you were feeling about the same. It's like you're reading my mind. Now I'm like an outcast here. Most of them still think that Mrs. Broom was joking or trying to show her deputies that she's in charge of appointing her successor. But I know it's no joke. For some reason I didn't doubt it, Lana. That's probably why I'm calling you. I know it's selfish. I'm sure your wife isn't too keen on girls calling you at night. Teenager. My wife and I, well, we're not living together. Maybe I'm the loneliest man in town, and that's why you called, to talk to someone even lonelier than you, huh? Lana? You know, Mr. Boyd, maybe I'm an idiot, but until this moment, I didn't realize how lonely I am. Well, you're in luck, because now you can call me anytime. But if you do, you'll have to call me Jack. Jack? It'll take more than one phone call to get used to that. Well, we're not in a hurry, are we? ¿Es un interés amoroso? True. ¿Es nuestro interés amoroso? Madre mía, es nuestro interés amoroso. Vamos, gente, que mojamos el churro. El 4% de Facebook cree que la homosexualidad... Dios, no te lo esperas, ¿no? Cree que la homosexualidad es contagiosa, como en plan, ¿what? No te lo esperas, sinceramente. Estampilla de una boutique causa las rebajas. Descubierto en el vertedero municipal el auténtico uniforme del general Carl Wolf. Carl Wolf. Pues estás ebrio. No.
todos van a trabajar. Y tengo que ganar otra vez la confianza del puto ayuntamiento, chico. Quiero que me vuelvan a dar más gente. Quiero más gente. Quiero 25.000 detectives. Pamela Cox, siempre 25 años en el club Twister, fue asesinada brutalmente en su hogar. Venga. Tu parte, repartimos con la plantilla. Mañana es cuando pasa esto, vale. Nuestro muchacho se subió al tejado y ahora sus ceras necesitamos que lo calmes y que a la vez esto no transcienda. Venga, Kane, vas tú. Espérate, todo esto. No pides toda la altura de mis directivas y aceptar reglas del juego. Hasta ahora los pedales han estado persiguiéndote. Pero tú te estás siguiendo el resto de las maneras que te he dejado. No te lo clientes que están aún. Te estás acercando. Siento lo de tu detective. Tenía muchas ganas de probarme una trama, pero no volverá a pasar, lo juro. Bueno, primero que nada, investigaciones. Empezaría a investigar. Ustedes dos no, nada más ellos dos. Light work. ¿Cómo cayó esto? No, quiero detener la música. La quiero detener, tío. La quiero detener. Espérate, yo no puedo. Quiero pensar. Un momento. Esto aquí. Ya está. Quiero pensar un momento. Me imagino que estos son las posibles muertes, ¿no? Pero la postal me está señalando una mujer soltando monedas con animales. Una mujer soltando monedas con animales. Una corona. Banco Fortune. Lo estás golpeando a un puñetazo. Esta imagen no me sirve de nada. Esta imagen es lo que dos me sirve. Lo golpeas a puñetazo y estás soltando oro. Esto podría ser una alegoría al banco. Pero estoy cumpliendo aquí con esto. O sea, tengo dos ubicaciones. O es aquí. O la otra es... A la calle me vale. No es. O los concesionarios de automóviles. Ya está. No tengo otros dos sitios donde mi mente diga, puede ser ahí. Secuestro, investigación iniciada. Una frente que con buena organización el delincuente está jugando en los cuales no recreativos. Espera que sus amigos vuelvan. Lo sabía. Estas monedas de oro, no sé. Banco, fortuna, es la fortuna. No sé, es una alegoría muy pendeja. Es porque va a ser una alegoría muy pendeja, pero no sé, conectaba un poquito con la idea, ¿no? Del criminal, de la mente criminal.
Ay, tu puta madre. Yo no voy a ir. O sea, no puedo ir. No es que no quiera, no puedo. Creo que me la armada. Un civil muerto, bueno. ¿Qué le va a hacer? No tiene policía para venir. I don't have the police to send me that way, my friend. Pam, 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 pam. Placa, placa. Ya no hay SWATs. ¿Qué suena con los SWATs? Pero ayuntamientos me hubieses dado permiso para tener más... Para poder usar 5 veces al día. Pam, pam. Ah, era falso. Puta madre. Me imagino que habrá otra cinemática después de esto. Lo doy por dicho. Lo doy por sentado. Lo aseguro. Lo confirmo. Eleven. Tienes que llamar a los policías nacionales contigo de alguna forma. Ya, vamos a ir para ayudarte, colega. Secuestro. No tengo los suficientes fotogramas para arrestarlo. Vamos a acabar con la mafia, ¿te das cuenta de eso? Vamos a acabar con la puta mafia, tío. Tampoco me han pedido muchos trabajos, si te das cuenta. Sí, ¿qué tipo tienes método de manipulación de pruebas? Parece que tus hombres nos cuentan la después de todo. Regrete de que no queremos que los periódicos lo demos más a dentista tuyo. Hemos convencido al fiscal de que no investigue tu barraca de feria. Los federales te investigan más investigar tu camisa con lupa. Tú que le mataba sano. Y te dije otra vez. Boyd. Well, finally, Jack. I've been dying to reach you these past 2 weeks, but I thought I should give you some Hostia, hasta me puse time nervioso, to tío. strength. How are you feeling? Better than ever, Mr. Sand. Touched by your concern. Well, I hope this doesn't sound too sentimental, Jack, but while you were laying in a coma, I thought about our last meeting many times. It was such a fascinating conversation. You said it yourself. You're a true hunter. No, Mr. Sand, it was you who said that. Was it? Well, it doesn't matter. What is important, Kendrick told me a lot about you, Jack. But I suddenly realized that he didn't give me the whole story. Why is it you only want half? ¿El tío estaba muerto? What are you talking about? Well, why is it you only want to make half? Not a whole million, just half. Not 100,000, but 5. It's a very specific figure. How did you arrive at that number? Well, I was looking at a house a couple hours outside of Freeburg, down the river. I figured to buy it, move the family, and set everything up, I'd need right around 500,000. It's not my style to take more than I need. Ah. I must admit, Jack, I imagined all sorts of reasons, but none of them were close to the truth. Are you disappointed, Mr. Sand? No, not with you, Jack. Quite the contrary. I respect you even more. Well, I'm glad to hear that, Mr. Sand. And now if you'll excuse me, I have to go home and get some sleep. Of course, Jack. I just... ¿Le colgué al señor San? Hostia puta, me quiero morir, ¿no? Me quiero putamente morir, chico. ¿Qué cojones acabo de hacer? Le colgué a un capo de la mafia. Rumor, la stripera jodita del alcalde hallada muerta en su casa. Pamela Cobb, 25 años, nueva víctima de un brutal asesinato. El SU contará con una jirafa. Mira, como los federales me estén tocando la polla, me voy a enojar mucho. Buenos días. Mira, ¿cuál es el motivo de que haya convocado esta conferencia de prensa? Un anuncio importante. Es mi deber avisar a la gente de Flun de que hay un nuevo depredador deambulando por las calles y sus presas son chicas jóvenes. Pero no digan que hayan concurrido a de la ciudad y que la define su maníaco apodado el dentista. ¿Por qué están tratando de alertar al público?
La culpa es de la alcaldía. Vamos a ponerlo así. El alcalde nos dijo que no nos preocupáramos. Nadie quiere que cunda el pánico porque sí. Entiendo solo un hombre. ¿No puede ir al departamento de policía con un solo lunático? Sí, sí, nos sentimos imponentes. Chorradas. Estamos dispuestos a trabajar sin descanso para cazar ese malnacido. ¿Crees que son las chicas en Corrupto quienes estén en peligro? No está de más ser precavido. Recomendaría a las chicas que no lleven ropa provocativa y que no se pasen con maquillaje. ¿Tiene alguna información sobre...? Uy, un momento. Así es, chicos, me habla mi madre. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tiene alguna información sobre la identidad del asesino? Tenemos un retrato de robot. Y es una puta mierda, no tenemos nada. Eso es todo. Esa es toda la información que puedo compartir con ustedes por ahora. Gracias. ¿Tenemos un retrato de asesino? Sí, claro. Por eso lo tenemos aquí en la cárcel atrapado. Jack Bogue, el alcalde Royal, dice que no hay comentarios. Activistas verdes plantan nuevos árboles en el parque. La alcaldía organiza un espectáculo pirotécnico en honor a la ciudad. Oh yeah, the work is definitely piling on. Truth is, if I didn't have Palmer helping me catch this psycho, I don't know what I'd do. Yeah. You know, when he got here, And the stuff the newspapers are saying, is it true? What are the newspapers saying? The girl who was killed. She filed a sexual harassment complaint against the mayor? What about the other victims? Were they harassed by the mayor too? Well, it's hard to say. Is it true? So far, the mayor's the only thing we have connecting the victims, but only one of them filed a complaint against him, and she withdrew it a few days later. No lo sabía yo, Someone must have pressured her, but it's hard to say anything for sure. But is it true? Do you think it's true? Well, let's just say it seems like it might be. What's the matter? The mayor raped me. Dios, Can you tío. repeat that? The mayor of Freeburg, Stuart Rogers, he raped me. You heard me right. When did this happen? 4.5 years ago when I was just out of college. They gave a reception for us at City Hall. Rogers gave a speech, and there were a few other speakers, then dinner. I drank the champagne, it was hot out, the music was loud. I was feeling dizzy, so I went to take a breath in a quiet corner. I found a conference room, then a few minutes later the mayor came in with his guard. Rogers whispered something to the guard, and the guard left. I didn't have time to figure out what was going on. Rogers just walked up to me, grabbed me by the throat and squeezed, and then he began to rape me. This went on. It lasted about 10 minutes. Look, Lana, it would be very difficult to prove anything at this point, but You wouldn't have to prove anything. I have a videotape. A video? A recording from a surveillance camera, a cassette. The raping mayor, sitting in my closet next to Kramer versus Kramer. But how... 6 months after it happened, someone slipped the cassette under my door. This was the same time the city administrator, Mary Simmons, was dismissed. Quite a scandal, if you recall. I think that must have to do with it. Lana, don't worry about a thing. We'll use this tape and ambush the bastard. No, we're not going to do that. Lana, listen to me. You need It's to... been 4 years. Don't you think I've had time to think things through? I already decided I'm not pressing charges. Lana, whatever you've been thinking, I promise you, it would be better if No, it wouldn't be better. For the past few years, I've worked hard so that people would take me seriously, so they'd respect me as a professional. If I step forward now, I ruin all my efforts, my whole future. And I'll destroy my one chance to make this city better. I'll be a sympathy case, I'll be humiliated, and then I'll be attacked. And the one thing I won't ever get again is respect. Lana, you're talking about covering up a crime. I'm doing it because I know it's the right thing to do. Then you're a fool. Oh my God, I made a mistake. Just forget everything I said. Lana, Lana! Shit. Shit! Qué sorpresa, el alcalde es un criminal. Nadie se lo esperaba, ¿eh? ¿De que le habían enviado? No. La respuesta es no, tío, y ya está. Y a mamarla. Váyanse por cosas importantes, no sé. La negra en los calzones. Nice. A todo esto, quiero ver su parte, ¿eh? Venga. Antes de nada, quiero ver... Secuestro.
aún me faltan fotogramas. Otra cosa, opciones, sonido. A la camarla, tío, que es súper alta la música. Pam, pam, pam. Pam. Y ahora toca esperar, sin más. Venga. Ah, es una persona solamente, mira. Tres personas, tío, son estúpidos más no poder esta gente. Tres putas personas, estamos tontos de la vida para una llamada falsa, tío. Y va a haber hoy muchas llamadas, ¿sabes? Aquí te lo digo, va a haber muchas llamadas falsas, porque mucha gente va a estar histérica que con el dentista. Mira, ¿cómo te lo puedo asegurar? Que va a haber una cantidad de llamadas falsas impresionante. Homicidio residencial. A mí ningún momento esto ya me lo sabía, tío, que no iba a haber nadie. O sea, no soy estúpido, que yo sabía que no iba a haber nadie. Mira, hasta los SWATs, puta madre. Ahora le tengo que detener a leer la mierda que me dice esta gente. Un hombre con una cara como la noticia le tocó el hombro durante el culto y le dijo después en un idioma raro. Que no va a haber nadie, que también es una denuncia falsa, como el que viene a noticias. Sí, ahí es el día de denuncias falsas. Ya está. No hay de otra. Ya leí que quería, ya te los mandé y ya está, tomar por culo. Venga, 1, 2, 3. Que sí, tía. Ahí te ves, eso sí es real. Un sin techo de intenta atracar nuestro puerto de virtud cargantes, me lo creo. Perfectamente me lo creo. Que guardar silencio, tío. Imagínate tú eso, en plan, que te quieres callar, no sabes cómo decirlo en el idioma. ¡Un terrorista! ¡Ayuda! Además el señor nos ha dado una pistola, es muy chulo, me encanta eso. ¿Ya era falso? Wow, no me lo esperaba, sinceramente. La anuncia era falsa, que no pasaba nada. Eso me pareció. Pedir un perrito caliente. Me encanta como da igual lo que hagas, pedir un perrito caliente y ya está, en plan, pedir un perrito caliente y ya está, se soluciona el caso. Lo hemos arrestado, ¿cómo? Ah, vete a saber cómo. Pero lo hemos solucionado. ¿Cómo va esto del secuestro, chica? Están tardando mucho en conseguirme 2 fotogramas más. Pam, 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 pam. No pasa nada hoy, no pasa nada hoy. Todo muy tranquilo está, mi amor, dame un beso. Incendio provocado, secuestro, homicidio. Vale, antes que nada, vamos a hacer la magia de internet, como siempre. A ver, extorsión. No, estamos ahora en secuestro. Investigaciones. Detalles. Primero, esto aquí. Esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Y lo suben. Vamos a ir por un pez gordo. Ahora, segundo, esto.
Truxes, saltar la fuente del arcón. No. Estamos... Homicidio, arson, homicidio. Antes de este tiene que haber uno más. Incendio provocado. Me gusta mucho cómo, dependiendo del idioma que juegues, hay diferentes cosas. Lo cual, no sé, me da bastante risa. Ujú. Vale, 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 vale. No es esto. Más para abajo. Bueno, quité esto por error. Discúlpenme. Es que estoy buscando esto. El del incendio provocado, pero es como si no existiera. Creo que no existe. Chief, robbery, homicide. Vargas, bla, 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 bla. Sands, hit and run. No, pues no existe, chico. No existe, ¿eh? No existe, en plan, no está. O sea, que no está. Pues nada, tendremos que hacer pues a nosotros mismos, en plan a nuestra imaginación. Pues ya está. Vete, ponme esto aquí, esto aquí. Estaba a punto de irme a casa. Cuando de pronto se fue la luz del edificio, se quedó en silencio. En silencio, luego empecé a destruir el motivador, presionando en la calle, en el edificio de los empleados. Al principio me di cuenta de que no, pero cuando empezó a gritar. La tragedia debe estar en la casa. Cuando estaba haciendo trabajo, me emplearon en la calle, en el sistema de pacientes, me adelante, sombrejado, en el centro de control de ansiedad. Un pequeño recipiente de plástico. Un pequeño recipiente de plástico. Alguien la sopa una ventana abierta. Cuando el pedido comenzó, el edificio ya estaba sin luz. Lo que interfirió en el plan de locación habitual. El estado de las pruebas indica que alguien lo arrancó de la pared por las malas. Ala. Ya está. Hombre, es un poquito. Entiendes, en plan, puedes deducir ciertos lugares, básicamente. Vamos a ver qué pasa. En plan, estoy emocionado porque si atrapamos a esta persona, la atrapamos a los fans. Estamos conscientes de esos. Estamos conscientes de esos. En el frente de los Unidos se nota. Tosol sonora. No mováis. Disparos delincuentes con la pistola aturdidora. Tosol sonoramente. El joven saltamente grita policía y sale pitando. Dispara con la pistola aturdidora. Anda. El pitillo ahí moviéndose. Secuestro. Dime que estamos en el correcto. Lugar equivocado, tío. No. Los dos nos hemos equivocado de sitio. Voy a trabajar mañana simplemente por el hecho de que quiero acabar con el tema este. ¿Se podrán tomar el día? Yeah, Otro día. understood. Thank you very much, Walt. Sorry again for waking you up. Give my regards to Jean. Okay, gotta run. Hey, Martin, wait a minute. Martin, you still hang around with Bo Berenger? Of course. In fact, he's my stepfather. Great. Think he has a couple of men available? Today? Right now, in fact? There's something important I need taken care of. Sure. Something you need help moving? Not exactly. Here's the address. I need this house watched. All day and all night until I say stop. If anyone suspicious goes poking around, tie him up and bring him here. I'll pay double the usual rate. Or triple, whatever he needs. And nobody else knows about this, right? Jack, they're more into looking after valuables, not houses. What's the difference? Well, these guys probably wouldn't care either way. Okay, Jack, no problem. I'll make the call. As for your retirement, I've been... Let's focus on today, Martin. Now keep that house secure, all right? Okay. I have a phone in the car. I'll call Bo right away. I appreciate it, Martin. Believe me, I do. ¿Te imaginas que Martin sea el dentista? Hey, Jack.
Yeah? Anything else I need to know about this? No. Better you don't. Hello? I'm an addict. Please, I don't want... Listen to me, Lana. I really am an addict. For 20 years now, give or take. I've been lying to myself that I'm in control of the situation, and sometimes it really seems like I am, but sometimes in the more desperate moments, I become completely dependent on the pills. And it's just dumb luck that I haven't killed myself. Or someone else. More than a few times, I've come pretty close. I've been stoned while I'm driving, was even stoned once during a firefight. I've been on drugs while I made decisions where dozens of lives were on the line. When I'm overworked, I need the pills. That's my problem. It's my weakness. But I always knew that if I admit my weakness, if I start talking about the problem publicly, if I go to rehab, then I'm already as good as retired. They'll take advantage of the scandal and get rid of me forever. It doesn't matter all the good work I'm trying to do at the police department. They'll just bury me. So I'm keeping my problem a secret, at least until I can retire. I have to. I know it's the right thing to do. You realize, Jack, this is the first time you ever called me? What? You called me this time. I thought you were just waiting for me to stop bugging you, but now you called me and you opened up, even though you didn't have to. Digamos que el churro, Lana. Maybe you're stoned? What? No, I'm not stoned right now. Well, Jack, I guess you need me as much as I need you. I need you more than you need me. Now I know you're stoned. Lana, You I heard everything you said, Jack. I understood everything just fine. You don't need to say anything else. Right, exactly. Say no more. ¡Uy, tío! Está viendo buenísima la historia. La policía abrumada por la avalancha de falsas pistas sobre el dentista. Sargento recibiendo lo que me hiciera. El dentista se está haciendo el cofre entre la ciudadanía. Los pendientes de Fremont con los nervios a flor de piel. ¿Qué? Nadie regala nada. Y bueno, gente, con esto me despido el día de hoy.